Bebé, ¿qué pedo los backrooms? Sí, ¿por? Amigo, ¿qué pedo los backrooms? Amiga, ya me lo habías preguntado. No. ¿Por? No. Bienvenidos a todos a... Glitter y Caos. Mi nombre es Rich. Yo soy Pau. Y guau este tema, bebé. Amigos, el día de hoy traemos un tema súper interesante que creo que se ha extendido alrededor del mundo y pues estamos como tratando de explicarnos qué es esto y por qué surgió. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Cuan. Sí, está muy bueno y está muy creepy. Está creepy y está como... Es como un pedo muy psicológico, voy a decir. Siento que va de la mano con la Matrix. Sí, de alguna manera, un poco. Sí, como que... error en la Matrix. Ajá, debe haber una relación ahí porque te sales como de una realidad. Correcto. Y pues, ¿de qué estamos hablando, amigos? El día de hoy les vamos a hablar de los backrooms. Sí. A ver, ahí te va. Mi pequeño gran contexto que tengo respecto a este tema de los backrooms es que empezó hace años por un videojuego. Y es más, si mal no recuerdo, yo empecé a escuchar de los backrooms por un video en YouTube, en el YouTube de antaño, de hace... porque este estudio que ahora produce películas, A24, empezaron en YouTube haciendo este tipo de cortos como los de Lighthouse y estos de los backrooms y... Órale. Todo ese tipo de creepypastas que se veían en YouTube. Ok. Empezaron con este estudio A24. Sí. Y de hecho, bueno, esto se remonta al año 2019, que es ahí donde... como que empieza a darse más foco en este tema de los backrooms. Y es pues la idea de un espacio vacío con una alfombra amarilla, luces fluorescentes y paredes sin sentido. Acompañada de un texto que decía básicamente, si no clipeas fuera de la realidad, terminas aquí. ¿Pero qué es no clipear? Ok. Ok. Hasta donde mi entendimiento me da y mi investigación, ¿verdad? El no clipear viene de los videojuegos, justamente. Que quiere decir que es cuando atraviesas paredes o rompes las reglas del juego, por así decirse. Porque no sé si tú has jugado estos juegos estilo como Halo y ya sabes. Claro. Llega un punto donde a lo mejor hay un error en el juego y atraviesas la pared y sales en otro lado. Okay. Y hay veces, hay juegos que lo toman como subniveles, ¿sabes? Sí. Que tienes que hacer como pequeñas misioncitas ahí. Entonces, en esto de los backrooms, esto de no clipear, significa salirte accidentalmente de tu realidad. De esa realidad. O sea, pero estamos hablando de que ya llevándolo al mundo real, al mundo físico real, no aquí, en este planeta, ay, sí, en esta realidad en la que estamos. O sea, tú no clipeas y de repente, atraviesas una pared y... Y estás en ¿Y otra por parte. qué? No, o sea, tú obviamente pues te vas a quedar como de, dude, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, como en un sueño, ¿no? Ajá, como si fuera un sueño, exactamente, Ajá. pero pues la realidad es otra, o sea, estás en tu vida real no clipeando. Correcto. Ahora, yo tengo entendido... que tu cerebro trata de buscarle lógica a estos backrooms, ¿va? Okay. Y empiezas, y en efecto, hay muchos pasillos, muchos niveles, muchas escaleras, y todo llega a ser repetitivo e ilógico. Entonces, haz de cuenta, estás aquí en el estudio y bajas todas las escaleras, y cuando llegas al último piso, vuelves a regresar aquí. Pero, oh sorpresa, ahora esta mesa está pegada en esa pared. Y no hace sentido. Correcto. Entonces buscas volver a bajar para salirte y vuelves a regresar a este punto. Ok. Y las cosas van cambiando y se vuelve más turbio. Ok. Pero lo que resulta también realmente como frustrante es que al mismo tiempo te hace sentido, ¿sabes? Eso es como lo psicótico o bueno, como el golpe psicológico que te puede dar porque tú estás en un espacio en el que se te hace familiar,
¿sabes? Correcto. Y entonces estás como de, no sé, pon tú en la oficina y de repente se extiende así a millones de estaciones de trabajo y tú de, pero sí conozco este lugar, o sea, pero ¿en dónde está? ¿No? O sea, tu cerebro empieza como a distorsionar esa realidad, ¿no? Sí, te empieza a dudar de ti mismo incluso. Ajá, como de ¿dónde estoy entonces, no? Y ¿sabes qué es lo más chistoso? Que justamente dicen que por lo que tú dices, te empiezas a sentir confundido y puedes perderte en estos backrooms. Ok. O sea, eso da miedo. Y además... O sea, te puedes quedar ahí para siempre. Correcto. Y por lo mismo que decimos que es un lugar conocido, te da esta sensación de déjà vu cada vez que regresas a ese punto, ¿sabes? Correcto, sí, porque sí te hace un poco de sentido, ¿no? Correcto. ¿Y sabes qué es lo que a mí me da miedo? Que en los videos que yo llegué a ver, amigos, hay como criaturas. Ok. O sea, además de que te resulta extraño estar dentro de un backroom. No estás solo. No estás solo. ¡Qué miedo! ¿Pero qué tipo de criaturas? Es que no son... Son criaturas que se forman a raíz de lo que hay en ese piso. O sea, este biombo... Ajá. Se puede cortar a la mitad y salirle patitas y ojitos. Oh, wow. Y así de... muy tenebroso. Eso sería súper loco. Sí. Pero yo había visto, amigos, Ajá. Que estas cosas no entienden. O sea, no saben qué idioma estás hablando. Oh. Entonces hay unas que son hostiles y que tratan de suscribirte de esta vida. Ajá. Y hay otras que nada más te observan. ¡Qué miedo! Y te observan para entender, para tratar de entender o adoptar ciertas palabras, porque pueden hablar otro idioma y tú te vas a quedar como de... ¿Qué me está diciendo? Que volvemos al concepto de los sueños, ¿eh? Siento que ahí lo estoy asociando un poco porque aparentemente en los sueños pues nada tiene sentido, ¿sabes? Puedes estar soñando algo súper loco que en la vida real no pasa o no podría pasar. Y no sé si tú has soñado a veces con que no le entiendas a la persona con la que estás hablando o no ves su cara. ¿O recuerdas las caras de las personas con las que sueñas? No, me ha pasado que estoy como que agachada levantando algo, estoy de espaldas. Y no sé si te pasa que tú conoces la presencia de esa persona. Sabes cómo se siente la presencia de esa persona. Sí, claro, obvio. Me pasa en los sueños, que sé quién es, reconozco su voz, pero cuando quiero voltearlo a ver no puedo. Qué miedo, ay no, y qué frustrante. Y yo empiezo a sentir como estática, así como las teles viejitas. Ajá. Así. Dude, estás no clipeando. Estoy no clipeando. Qué FOMO. Wow, está increíble ese concepto. Sí, o sea, da yo miedo. creo que a mí lo más frustrante que me ha pasado en sueños y que creo que es el mismo o se asimila un poco al concepto de un backroom cuando estás ahí es que no puedas ver el rostro de las personas o de estas criaturas que existen en ese backroom, ¿sabes? Creo que sería lo más frustrante para mí, o sea, además del espacio que no te explicas, pero que al mismo tiempo se te hace familiar, o sea, eso se me hace súper loco. Claro, yo había también visto, porque es que, amigos, a mí me gusta ver este tipo de videos en YouTube, la verdad, ¿eh? Claro. Nos gusta el terror, amigos, aquí nos gusta el terror. Creepy. Y yo había visto que hay niveles donde se escucha un silencio así. Pero silencio. No. Qué y miedo. hay niveles donde también puedes escuchar de estas músicas como creepy de muñecas o de, ya sabes. Y que primero la escuchas normal. O de estos jingles pegajosos, ya sabes. Y cuando vuelves a bajar se empieza a distorsionar. Qué miedo. O se empieza o escuchas el y se repite otra vez. No. Ya. No. Y tú no, por favor, no me lleven. Es que sí me da un poquito de ansiedad porque la idea de estar como ahí y no poder salir o no saber cómo regresar a tu realidad. Sí, está horrible. Está horrible. Creo que eso es de hecho lo que más te da miedo de este tema, ¿sabes? Como hay personas que
Pues ya, igual y sí es un tipo de como esquizofrenia o psicosis o algo de ese estilo, ¿sabes? Que de repente pues ya estás alucinando cosas y ya estás escuchando voces en tu cabeza, que esto es algo real, ¿no? Esto es una enfermedad que sí está científicamente comprobado que pues algunas personas la pueden padecer y que es tratable además, ¿no? Correcto. Entonces creo que también viene surge de esa idea y además se mezcla con el mundo de la ciencia ficción y entonces pues han creado este tipo de miedo que es más como un miedo psicológico y un miedo muy ansioso que pues realmente que te salga una criatura, ¿sabes? Claro. Siento que es donde le pegas más al miedo a los seres humanos en ese tipo de situación en la que todo es frustrante y no hay una escapatoria. ¿Sabes? Como el sentirte abrumado y además tipo como con claustrofobia. Siento que ese sería el sentimiento que yo tendría dentro de un backroom. ¿Sabes qué? Que yo porque también digo que va muy asociado hacia la Matrix y este tema de los sueños y realidades. Sí. Así como tú has contado que tienes sueños recurrentes. Sí, y vívidos además. Yo he tenido un sueño recurrente. Y ahí les va, amigos, story time. Yo tengo un recuerdo de llegar a una casa allá en Atizapán, donde vivía mi abuelita, donde yo crecí y conocí. Ajá. Entrar así a la casa. Ella tenía escaleras de madera, de esas viejísimas. ¿Escaleras de madera? Bueno, estaban como forradas de madera. Ajá, ya te entendí cómo. Sí. Y yo veía cómo se abría una puertita que era la cobachita de las papas y botanitas y así. O sea, abajo de la escalera. Ajá. Mi abuelita tenía lo mismo en su casa. O sea, que la casa de mis abuelitos, igual, o sea, la escalera no era de madera, pero, o sea, subía. O sea, a ver, gráficamente lo voy a intentar hacer, amigos, ¿ok? Entonces tú subías así y después así y después así. Porque además, o sea, el techo era altísimo. O sea, sí, estaba bien bonita esa casa. Pero tenía una cobachita, como tú le llamas. Y la puerta de esa cobachita sí era de madera. Y, güey, cada vez que mi abuelita sacaba cosas ahí... Era la felicidad. Era felicidad porque además ese olor es tan peculiar. O sea, yo recuerdo mucho los olores. Y ese olor jamás se me va a olvidar. O sea, es algo... que es un recuerdo muy, muy marcado que tengo de casa de mi abuelita, pero qué interesante, perdón. No, pero... y ahí te va, yo creo que porque van asociados o porque los backrooms se sienten tan familiares al mismo tiempo, por eso. Porque a lo mejor juegan con tus recuerdos, ¿sabes? Entonces... Claro. Ajá. Pero ¿por qué el escenario es como lo acabamos de describir? O sea, ¿por qué el piso húmedo y amarillo... No sé. Y las alfombras y así. Las alfombras o que son como oficinas interminables. No sé, pero yo regresando a este sueño. Ajá. Oye, sí era como la oficina de mi abuelito. Bueno. ¡Qué miedo! Abría la cobachita y yo veía como un pasillito así como estilo Coraline. Y yo entraba gateando y salía a la oficina, pero de mi otro abuelito, ¿sabes? Salía como abajo de su escritorio. ¡Qué miedo! Y entonces yo podía ver así tal cual era la oficina de mi abuelito en casa de mi abue, así, todo detallado. Y yo decía, curioso. Y yo caminaba a la puerta y a la hora que salía a la puerta me encontraba otra vez gateando, saliendo abajo del escritorio. Okay. Y yo escuchaba de lejos cómo me hablaba mi abuelita, o sea, mi abuela, mamá de mi papá. Yo escuchaba, en el sueño me pasa que escucho que me habla y corro a salir, pero la tercera vez que yo corro y me veo otra vez en ese como pues pasillito gateando, me despierta el miedo. Y me despierto como si me estuviera cayendo, ¿sabes cómo? No, sí, qué frustrante. Entonces sí, es como curioso. Siento que igual sí, o sea, tiene que ver mucho con esa parte de lo que tú... Como habíamos dicho en algún momento, en algún otro video, ¿no? Los sueños a veces son tu cabeza haciendo... buscándole una lógica a tus recuerdos. Correcto. ¿Te acuerdas? Algo así habíamos mencionado. Y es como ese mismo concepto en el backroom. Correcto. ¿No? Solo que aquí, ¿por qué da tanto miedo? Como habíamos comentado, o sea, es el hecho de sentirte absolutamente solo, ¿no? El hecho de
de no entender en dónde está la salida o cómo es que llegaste ahí. Correcto. Caminar y caminar y ver lo mismo, ¿no? O de repente ves algo que es muy familiar y te quedas como que esto sí lo conozco, pero, o sea, tendría que estar aquí esta puerta, pero esta puerta no está y la puerta está aquí arriba, ¿no? Y es como de, ¿cómo voy a llegar a esa puerta, correcto, ¿no? Correcto. Ay, no, qué ansiedad me está dando, amigos. No. Ok. Es que sí es un tema muy... Es que es eso, muy creepy. Yo también me pongo nerviosa, ya estoy jugando con mi pulsera. Es que, híjole, amigos, es un terror psicológico, un miedo justamente psicológico, porque justo tu cerebro le tiene miedo a lo desconocido. Pero qué miedo que sea tan conocido, pero a la vez tan irreal, ¿sabes? Porque es eso, o sea, cada cosa es diferente. Ay, no sé, amigos, yo digo, regresando a este tema del tráiler de esta película, porque claro, va a ser una película y no nos están pagando por esta mención, ¿verdad? Pero queremos ir a verla. Sí, y sí hay que ir a verla. parte del tráiler es eso, el vato sacándose de pedo de ¿por qué estoy aquí? A ver, espera, ¿cómo llegué aquí? Y corriendo y buscando la salida, porque el video original de hace años, amigos, en YouTube, entran unos exploradores con sus trajecitos así como de esos bioquímicos, ya sabes, Ajá, amarillitos, sí. con una grabadora, viendo qué está pasando. Sí. Para grabar todo y ver por qué están ahí. No, está... Uy, me pone la piel chinita. Y bueno, ese concepto también del que qué pasaría si esto de los backrooms sea algo que sí existe o que sea real. ¿Qué significaría? O sea, o qué representaría esta verdad en el caso de que fuera real, ¿no? Representaría el hecho de que nuestra realidad en efecto tiene fallos como si fuera un videojuego. Entonces, ese es el concepto que te vende la idea de un backroom. Que tú realmente estás en una realidad alterna o en una realidad inventada realmente. Y tu cerebro es el que está inventando toda esta narrativa de tu vida. O sea, es como si tú escribieras, pues, en efecto, tu vida, ¿no? Las personas que estás conociendo, el ambiente en el que te desarrollas, el país en donde vives, el trabajo que tienes actualmente. O sea, todo esto no es real. ¿Sabes qué? Me regresaste a esta teoría que una ocasión les conté a la abuelita, ¿te acuerdas? Que les dije, ¿y qué pasaría si realmente nosotros somos el personaje de un videojuego y cuando nos disociamos o nos desconectamos es porque la persona no está jugando en ese momento? ¡Wow! Sí, ese concepto. Sí. Correcto, y tú y Moby reaccionaron igual como de... No. Güey, a ver, espérate, ¿qué? Jugando. Soy solo un personaje en un videojuego, dude. Ay, no. Quiero ser el protagonista. ¿Te imaginas? Y que realmente nosotros quien nos está jugando se hicieron amigos dentro del videojuego y por eso nosotros somos amigos. Claro, sí, o sea, y como eso estos tiene juegos un en poco línea, de ¿sabes? sentido, pero es eso, tu cerebro está encontrándole un sentido a la existencia. Ya sé. ¿Sabes? ¡Qué horror! Además también de que si fuera real, los lugares y las reglas físicas no existirían, no se romperían como tal. Los espacios estarían fuera del tiempo, pues, que tú consideras el tiempo normal, sí, ¿no? Y además también ahí dice que sería como si estuviéramos... en una especie de capa oculta del mundo. Wow. Ajá. Como si todo lo de... O sea, sí, en efecto. O sea, estamos como en una capita. Y o sea, este es el planeta, ¿no? Así. Y estamos ahí. Estoy aquí. Como en las plazas, ¿no? Que está la plaza y luego tienes los backrooms. O sea, las puertas que salen como a los pasillos de servicio de la plaza. ¿Sabes cómo? Algo así. Ándale. También. Ay, esos pasillos a mí sí me dan miedo, amigo. Toda la vida me han dado miedo. Sí, qué miedo, ¿no? O sea, porque ahí, ¿a dónde te vas? Ajá. O sea, no sé si te acuerdas de Vía San Ángel. Sí. Ves que hay unos baños en el food court. Sí. Y cuando tú entras a esos baños, se ven las puertas de atrás de la plaza. Ok. O sea, ver ese tipo de pasillos sí me genera mucha ansiedad. Claro, sí. Y me dan ganas de entrar y conocer por ahí, pero me da esta ansiedad de, ¿y si me pierdo? ¿Y si no sé cómo salir? Y si, o sea, y si se olvidan de mí, o ya sabes, o sea... Y ahora otra idea para que te dé más miedo. Ay, no. ¿Cómo entras al backroom? La distracción. Para las personas que somos muy disociativas, cuidado. ¡Cuidado!
Porque Cuidado. en algún momento podrías llegar a entrar a este tipo de situación. Imagínate tú que vas caminando por la calle, normal, ¿no? Vas de camino a tu casa. Te bajaste del metrobús, si es que hay metrobús en tu ciudad, o del metro, ¿no? Y de repente ya estás casi a, ¿qué te diré? 4 cuadras de tu casa, pero recuerdas que tienes que pasar por pan, porque vas a hacer pasta hoy para cenar y te gusta con pan, güey, ¿no? Y entonces de repente vas caminando, pero tuviste un día súper pesado, ¿no? Vienes cansado, vienes pensando, ¿no? Vienes sobrepensando y de repente te vas en la idea de esto y de repente cuando regresas a la realidad o la realidad que tú esperabas o la narrativa que tenía tu cerebro, regresas y de repente estás en medio de un estacionamiento interminable. Ay, no. ¿Qué haces, güey? ¿Cómo llegué aquí? Es que ibas a decir una grosería, amigos, perdón. ¿Cómo llegué aquí? ¿Sabes cómo? O sea, te disociaste, venías tan entrado en tu cabeza y tan distraído además, ¿no? Y estabas piensa y piensa y de repente estás. Así es como podrías llegar a caer en uno de los backrooms. Ahorita que dijiste el estacionamiento, ¿sabes a qué estacionamiento me llevó? No. Al de aquí de Paseo San Francisco. No lo conozco. Para los que no lo conozcan, amigos, es un estacionamiento que tú entras y están los pasillos, ¿no? Pero están como que así escalados. Porque hay una rampita que sube y una que baja. Sí. Entonces tú ves los pisos así intercalados. Oh, ya te entendí. Entonces, ahorita que dijiste eso, me vi en ese estacionamiento. Y ese estacionamiento genuinamente me da o sea, mucha que ansiedad. tu estacionamiento iba hacia arriba o hacia abajo, o sea, crecía interminablemente. Ajá. Sí, no, porque va por niveles, dices. Correcto. No, yo me imaginé un estacionamiento. Ve cómo la realidad es diferente para cada quien. O sea, yo sí me imaginé. Espero que ustedes también hayan imaginado todo el escenario que les puse, ¿eh? Y cuéntenos qué estacionamientos se imaginaron. Porque yo me imaginé uno abierto. Y un campo abierto, o sea, de asfalto, con los ¿cómo se llaman? Cajones. Con los cajones pintados, interminables y faroles, ¿no? O sea, Como el de Angelópolis. Ándale, pero súper grande así, de que interminable. Ajá, antes de que pusieran ese techadito. Sí, y lo que yo me estaba imaginando en mi cabeza, amigos, era así el clima también, ¿no? Así lluvioso y así yo con gabardina puesta y todo nublado, mis lentes todos mojados, ¿no? O sea, yo me imaginé toda la película, amigos, claro que sí. Yo lo imaginé a esta hora del atardecer. Ya sabes, como Ajá. con el golden hour. Sí. Ay, no sé, qué Con ansiedad. el arrebol. El arrebol. Sí. Qué ansiedad, oye. Qué ansiedad. Que un día te pasa en el trabajo, que subimos al elevador, O bajamos en tu piso O bajamos y seguimos bajando interminablemente. y nada más se abre así 2 segundos. ¡Trin! Y cada vez cambias de piso. Entre la torre donde estamos y la torre anterior, ¿te imaginas? No. Y que se escuche como truena el elevador como en la torre anterior. ¡Ay! No, qué ansiedad. Yo creo que sí, no. Procede a llorar. Sí, y bueno, ¿qué es lo que le causaría a tu cuerpo este tipo de situación? Caminarías interminablemente sin encontrar la salida por horas y horas o incluso años. Wow. Tu cuerpo empezaría a romperse, literalmente, ¿no? O sea, a deteriorarse, vamos a decir. Uh-huh. Y tu mente también. O sea, ya no tendrías una escapatoria, vamos a decir. Te empezarías a resignar. Ajá, exacto. Ya sería como es que ya no sé a dónde ir. ¿Cómo llegué aquí? No lo sé. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? Porque vamos a pensar en el hecho de que tú, obviamente, sabes cómo llegaste ahí por el hecho de... Bueno, no sabes, pero después de estar buscando y caminando, vas haciendo conjeturas. ¿Qué es lo que estabas haciendo? ¿Recordarás tú lo que estabas haciendo? Sí. Entonces, si recuerdas eso, ahí tienes el principio de tu escapatoria al backrooms, siento yo. ¿Por qué? Porque sabes que estabas disociado y que estabas pensando en otras cosas. Entonces tal vez sería hacerlo al revés. O irte otra vez como a tus pensamientos, uh-huh,
Y tal vez eso sea lo que te haga regresar. Ay, no sé, ya estoy ¿sabes? divagándome horrible, amigo. ¿Sabes yo que estoy pensando? Irme a lo más ilógico. O sea, si de por sí este plano ya es irreal y es ilógico. O sea, el plano es del backroom. Correcto. Ok, ajá. Correcto. Sí. Irme y, no sé, en lugar de irme por lo lógico, de salir por una puerta, correr y chocar contra la pared, contra una columna, abajo de un escritorio. O sea, buscar la manera más ilógica de salir de ahí. Qué miedo. ¿Sabes cómo? Sí. Porque, ¿y qué tal si te sale una de esas criaturas y de repente te hace... ¿Sabes cómo? Ay, no, yo no sé qué haría, la verdad. O sea, creo que no le tengo tanto miedo a las criaturas, ¿sabes? Porque al final, pues también siento que son una construcción de tu cabeza. Es que yo sí le tengo miedo a las criaturas en mi ¿Sí? cabeza. O sea, el hecho de estar sola mucho tiempo... Es que ese es el miedo real de los backrooms. Ajá, o sea, el hecho de estar sola tanto tiempo conmigo misma me empieza... Y me ha pasado, o sea, en las noches que estoy ya en la cama y que está todo oscuro porque blackout. Cortinas de blackout, amigos. Uh-huh. De repente yo empiezo a escuchar ruidos y digo, ok, no, son las michis. Ok, no es la calle. Y de repente empiezo a ver cosas. ¿Neta? O sea, empiezo a imaginar cosas. Sí. Y la mente, ajá, y la mente es poderosa, amigos. Y entonces, la bonita. Entonces, eso a mí me daría más miedo de un backroom, tanta soledad, tanto silencio, porque sé que mi cabeza me va a empezar a jugar chueco, ¿sabes? Es que es eso realmente. Ay, no. Por eso creo, amigos, fielmente que a veces cuando te sientes como súper abrumado o tuviste un día muy, muy pesado, a mí lo que me pasa en las noches es que, en efecto, yo caigo rendido, ¿no? Pero es por el cansancio de mi día, ¿sabes? O sea, de que ceno algo, hago mi rutina de las noches y pum, se acabó. O sea, ya no sé de mi existencia hasta el otro día. Y boom, chacalaca, diría Moby. Sin embargo, sí ha habido ocasiones en las que me despierto en el medio de la noche, o sea, así a medianoche, ¿no? Y es como de, ¿ya amaneció? O sea, sí, ¿qué me ha estoy pasado. haciendo? Entonces, ahí es cuando siento que es una línea súper delgada entre tu realidad y el que estás como regresándote a la conciencia de que estás despierto, ¿no? Y es rarísima esa sensación. Sí. Y entonces ahí también empiezas como pues a pensar muchísimo y estás dándole vueltas y vueltas a algunos pensamientos, etcétera, que no te dejan dormir, y eso es insomnio, obviamente, ¿no? Pero tiene que ver también con los hábitos, como, o sea, lo que comes, ¿no? Claro. O sea, cómo te alimentas, si te ejercitas o no, o sea, tu día, o sea, todo tu estrés, ¿no? Entonces, creo que de ahí también viene el concepto de ese backroom, porque es como un lugar en el que pues simplemente eres tú y tu soledad. Sí. Ahorita que mencionas esto de donde te preguntas qué estoy haciendo o ya amaneció, ya sabes. A mí me ha pasado cuando es mi día de descanso, sobre todo en el trabajo, cuando es un día muy estresante y que ya me sobrepasó. Ajá. De repente me quedo así viendo la computadora. Te disocias. Me desconecto. Pum, chacalaca, backroom. Y me empiezo a preguntar, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy aquí? Sí. Y de repente me habla uno de mis agentes o me habla mi jefe y es como, sí, pero se siente como te vas yendo, ¿sabes? ¿Te ha pasado? Sí, claro. Uy, qué ansiedad. Pero siento que eso también es algo como súper normal, amigos, también. O sea, no todo tiene que ser dentro de la ciencia ficción, porque acuérdense que el principio de un backroom viene de la ciencia ficción. O bueno, bien, o sea, es ciencia ficción, pero viene de un cachito de tu realidad. Correcto. ¿No? Que bueno, así es como nace la ciencia ficción, en realidad. Pero, sí es una realidad lo que tú comentas. O sea, y esto tiene que ver efectivamente con el nivel de estrés al que te estás sometiendo día con día. O si de por sí tal vez traes ahí algún tema de TDAH o esas cosas, y te disocias y como ese tipo de cosas, ¿no? Que a veces muchas personas no lo entienden, ¿verdad? Porque no les sucede o no han leído o son ignorantes del tema, pero
Por supuesto que sí, o sea, hay veces en las que yo me obligo a regresar a mi realidad porque hay tantas cosas que tengo que hacer en mi día y tantas cosas que tengo que resolver, amigos, que de repente llega un momento en el día en el que estoy así. Sí. Espera, ¿qué es lo que iba a hacer después? ¿No? ¿O no te ha pasado, por ejemplo, bueno, a mí sí me pasa, amigos, igual estoy loco, igual sí, o sea... Loco. Sí, loco. Pero no sé, por ejemplo, lo que te contaba, ¿no? De que a veces me voy hacia la cocina, ¿no? Y me quedo así, espera, ¿por qué estoy aquí? O sea, ¿qué vine? ¿No? Sí. Entonces, creo que no soy el único al que le pasa. Creo que muchas personas se pueden identificar, pero creo que fielmente en el que es como parte de tu estrés y parte de tu, pues, disociación y así. Sí, y cansancio. Y el cansancio acumulado. Entonces, pues sí, creo que debes de como descansar. Sí. No, tómate un break. Hazte de tus 8 horas de sueño, amigos, porque wow, Sí, cómo respétalas. afecta no dormir 8 horas. No, ahora imagínate que estés en un backroom en el cual te podrás quedar dormido. Y si te quedas dormido, ¿qué? ¿Y cómo pasa el tiempo ahí? ¿Cuál es la temporalidad dentro de un backroom? ¿Qué tal si de repente sales del backroom y, o sea, finalmente logras salir de ahí y regresas a lo que era tu realidad? ¿Y si regresas a otra realidad que no es la tuya? O regresas a tu realidad, pero ya pasó muchísimos años. Por eso me dan miedo los pasillos de las plazas. Exacto, te metes a ese pasillo en el backroom, ¿no? Y sales a otro mundo, a otra realidad, güey. O sea, ¿por? No sé, amigos, qué ansiedad. Sí, la verdad sí es un tema, es que, híjole, yo creo que es que regresamos a lo mismo, amigos, nos genera tanta ansiedad porque no lo conocemos. Pues como todo Porque lo que no conocemos. Porque aparte son chaquetas mentales que nos hacemos nosotros. Simón. Y aparte tú y yo que nos alimentamos nuestro de Lulu, de repente, amigos, así Eso es somos. verdad. De repente empezamos a platicar Como una amiga. temas así. Es que, ¿Y qué güey, pasa todas si las esto? historias que no Y hemos como inventado. Ya sé, y es como, ¿y qué pasa si? Sí, ¿y qué pasa? Y de repente ya estamos esos como de ¡ah! Y salimos al vicio, amigos, para relajar y respirarnos. Pero está padrísimo eso también, porque creo que este tipo de temas, pues, han sido creados, y válgase la redundancia, por mentes muy, muy creativas, ¿sabes? O personas que se preguntan este tipo de cosas, ¿no? Personas que se preguntan la existencia, ¿qué realmente cabe dentro de lo normal? ¿O qué realmente cabe dentro de lo real? Son personas que seguramente se preguntan, güey, ¿soy real? O que de repente se desconectan y es como de... ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es esto? O sea, que se Ajá. preguntan constantemente el propósito de su vida. Sí. ¿Sabes cómo? Ay. De ahí creo que viene ese concepto y la idea de, pues, crear ese tipo de alternativas para darle un twist, un plot twist a tu historia, ¿no? A tu vida, a tu realidad. De, güey, ¿y qué tal si donde estás no es realmente la realidad en la que estabas anteriormente? ¿Y qué tal si realmente sí es otra realidad y no recuerdas quién eras antes? ¡Guay! ¡No! Que el otro día te mandé una historia de una morra así. Sí. ¿Qué decía? No me acuerdo. Ahí les va, amigos. A ver. Esta morra, ella dice que estaba hablando con su mejor amiga. Así como nosotros. Tú conmigo así. Simón. Trashki, mejores amigos. Yes. Digamos que yo soy la morra, ¿ok? Se los voy a contar en primera persona. Correcto, ok. Entonces yo llegaba contigo un día en lunch y te decía, oye, yo cuando era chiquita solía tocar la guitarra. Ok. Yo recuerdo que sabía tocar la guitarra. ¿Y yo qué te decía? Y la amiga así como de, güey, tú nunca has tocado la guitarra. Ajá, ok. Y yo te decía, güey, sí. O sea, mi mamá me grabó un video tocando la guitarra. Ok. Ahí está la Me da guitarra en la miedo. casa, ¿sabes? O sea, están mis plumillas en la casa. Ok. Y tú, amiga, no, ¿cómo crees? O sea, te conozco desde hace años, tu mamá no tiene nada, no, Nunca o te sea, he visto tocar la guitarra, ni ajá. guitarra tienes. Ajá, pregúntale a tu mamá. Y entonces le marcábamos a mi mamá. Ok, ok. Entonces yo le decía, oye, jefa, ¿qué onda? O sea, porque así le digo a mi mamá.
oye, ¿verdad que yo sabía tocar la guitarra? Y mi mamá dándote la razón a ti. Paula, nunca has tocado la guitarra. ¿De qué hablas? Ajá, y yo, mamá, es que yo sabía, te juro que yo sabía tocar la guitarra. ¿Tienes un video? Paula, tengo un video tuyo bailando en el pasto. Mamá, no, acuérdate, estaba yo tocando la guitarra. Paula, no. Falsos recuerdos. Y entonces, entonces yo buscaba entre mis cosas, entre mi caja de cosas que me traje de casa de mi mamá, y aparecían las plumillas. Ay. Y yo llegaba y te decía, te dije que sabía tocar la guitarra. No. Pero nadie más de mi realidad lo sabe. Por eso. Entonces... Te metiste ahí, correcto, regresaste. O sea, la morra, o sea, yo... Ajá. Mi yo en otra realidad... Ajá. Sabía tocar la guitarra. Entonces yo soñé... Y tú, yo de esta realidad, recordaba eso. Esa realidad alterna. Esa realidad. Ajá, también puede ser, o sea, ya conectando como la historia o tu teoría, es que tú yo me perdí en un backroom, ajá. Y de repente lograste salir de ahí. Pero soy otra. Pero eres, no, sigues siendo tú, pero en otra realidad. O sea, con tu misma gente, tu misma mamá, tu mismo mejor amigo. Pero recuerdas cosas de algo que no pasó en esta realidad. Correcto. Pero no significa que no haya pasado en otra. Correcto, sí. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo, Dios mío! Atacada. Ay, perdón, Pepe. Ay, no, ya le di al micrófono. Pepe, cóbrale, Pepe. Ajá. Bueno, entonces... Ay, no, está súper interesante. Me encanta. Me encantaría escribir algo, alguna historia así como muy extendida, ¿no? De toda esta... de todo este tema, porque nunca me había puesto a pensar en ello. O sea, sabía acerca de los videos que existen y de las creepypastas, porque también se empezó a hacer como muy popular dentro de lo que son las creepypastas, perdón. Y sí sabía más o menos, pero nunca le había puesto como atención o nunca había como profundizado en que sí es un tema... intenso que valdría la pena profundizar un poquito más también, ¿no? Y tal vez pues crear algo muy cool. Sí, ¿no? sí. Ahora que podamos volver a vernos y juntarnos a ver videitos y así, sí. Hay que dedicarle un día a ese tipo de videos. Para alimentar nuestro delulu, amigos. Sí, yo con mi hermano me acuerdo que habían días en los que, nunca, o que nos dormíamos súper tarde. Ajá. Porque, es que mi cerebro está a 1000 revoluciones en este momento, amigos, perdón. Nos juntábamos ya en las noches porque platicábamos horas de muchas cosas y así, ¿no? En realidad, mis hermanos y yo siempre hemos sido así de teorías y esas cosas. Pero pues yo me juntaba así con mi hermano para ver creepypastas. Ajá, y éramos súper fans, así de... Es que poníamos la compu buenas. Y órale. Y estábamos los dos como totos, güey, así de que, ay, güey, qué miedo esta parte, güey. No, es que hay unas muy buenas. Simón. Yo no las veía con mi hermano porque a él le da mucho miedo todo este tema. ¿A poco? Ay, no, oblígalo. O sea... Daniel, por Dios. O sea, en general, mi familia, mi núcleo... Ajá. O sea, mis papás y mi hermano... Ajá. Son muy miedosos del tema. Wow. O sea, en general como de las cosas así como surreales y paranormales y así, les da miedo. Güey, ¿sabes qué hacía mi papá? Nos asustaba. Ay, güey. O sea, de que de repente, o sea, estábamos encerrados en el cuarto, ¿no? Viendo, pues, creepypastas o cosas de miedo. Sí. Entonces yo así de que, güey, ponle pausa, voy al baño, ¿no? Pero pues es que nos escuchaban, obviamente, mis papás de que estaban hartos de nosotros, de que no podían dormir por nuestra culpa de que estábamos, güey, ¿no? Y así como cagándonos de risa o así de que con miedo y así, ¿no? Entonces ya, yo siempre he sido el más miedoso de todos, pero el más valiente al mismo tiempo, porque yo soy el que me aviento, aunque me da miedo, ¿sabes? Entonces ya iba yo al baño y luego salía mi papá de la nada y nos asustaba. ¿Y tú? Y yo, no, Dios mío, Jesús. Ay, no, pero qué temas, Dios mío. Guau, qué loco. Pues bueno, amigos. Ay, me quedo así como muy ansiosa, ¿sabes? Yo tengo miedo de salir a la calle. Yo no quiero regresar. Pepe, ¿nos adoptas? Oigan, les quiero decir que antes de dejarlos ir o antes de cerrar este capítulo, pues si eres una persona que se disocia mucho, pues tal vez deberías pensar en el tal vez no overthinking, o sea, no sobrepienses tanto
No, si es que te da miedo este tipo de cosas, porque tal vez podrías quedarte ahí. No, no es cierto, no es cierto. No, o sea, evidentemente esto es algo que no está dentro de esta realidad. Esto siento yo que en efecto son teorías súper como de más arraigadas a la ciencia ficción. Y pues tómalo como lo que es, ¿no? Tal vez lee un poco más de ello, investiga más de ello, de dónde viene, por qué se ha creado, etcétera. Digo, nosotros ya les dimos un pequeño dato por ahí. Pero pues bueno, espero que les haya encantado este capítulo porque estuvo muy interesante, amiga. Sí, amé. Amé. Y yo creo que regreso, yo sí me voy a ir como a lo así, irreal. Tras. Así como en los sueños, hasta de tu tótem. Para saber que estás en esa realidad. Y si no lo estás, Y yo así. corre. Lo siento, brillitos, los amo mucho. Gracias por estar con nosotros. Estamos a nada de hacer 1 año con este podcast. ¡No! En 2 semanas. ¿Qué vamos a hacer? Stay tuned. Brillitos. Pero pues nada, bebés. Fue un gusto verlos aquí un domingo más. Hablando de temas muy divertidos. Muy y como trucutín. siempre, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Denle like y compartan el video. Espero que les haya interesado muchísimo. Y si tuviste alguna experiencia así o sabes de alguien, también cuéntanos en los comentarios. Sí, bebés. Pues bueno, yo soy Pau. Yo soy Rich. Y esto fue Glitter y Caos. Bye.